Y el tema que nos trae en esta noche, en esta tercera sesión, es el servicio, el camino al liderazgo. Y aquí iniciamos. Es de gran importancia que para esta generación podamos todos poder entender que el servicio es el camino al liderazgo, que esa parte todos estamos llamados a realizar en esta tierra. ¿Y hacia dónde vamos a ir en esta noche? Recuerda que este tema viene en el manual de introducción al liderazgo. Muy bien. ¿Y cuáles son los objetivos en esta noche? Debemos entender la importancia de servir a Dios. Hay una gran importancia detrás de todo esto. Debemos de aprender los beneficios de servir a Dios. Debemos recibir la gracia sobrenatural de Dios para poderle servir. Dice nuestro tema de esta noche: después de rendir nuestras vidas a Jesús y comenzar una relación con Él, hay una pregunta que surge en todos los creyentes. ¿Qué espera Dios de mí? Esa pregunta debes tú realizártela ahí donde estás y preguntarte: ¿qué espera Dios de mí? Y después preguntarte esto: ¿qué debo hacer después que Dios me ha salvado y liberado? Y en esta noche es lo que vamos a entender. Y vamos a iniciar con esta escritura, Éxodo 10:3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Escucha bien, estando en el desierto, estando en ese lugar en donde Moisés y Aarón se paran, van delante de Faraón y le dicen: deja ir a mi pueblo para que me sirva. No les dijo: deja ir a mi pueblo para que haga otra cosa. Les dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Todo líder en esta tierra que quiera ser exitoso debe entender esto, que lo que le ha sido dado es para servir a los demás. Y este es un gran ejemplo en el Antiguo Testamento. Dios nos salva y nos libera de nuestra vieja manera de vivir para que le sirvamos con todo nuestro corazón. Entonces dejamos de servirle al mundo, a otros dioses, a las drogas, al dinero, entre muchas otras cosas. Y ahora le servimos a Él y nos convertimos en vasos que Él puede usar para salvar y liberar a otros. Te lo vuelvo a repetir: todo lo que Dios te ha dado, tú eres solo el que está administrando las cosas de Dios, pero te las ha dado para servirle a alguien más. Esta es una decisión que cada creyente debe tomar. Cuando comenzamos a servir a Dios, también comenzamos nuestro camino al liderazgo. Nadie que pueda tomar enseñanzas de liderazgo que no esté en su corazón el servicio, entonces la noticia de esta tarde es que solo estás tomando teología, conocimiento para tu alma, pero tu corazón está vacío, porque el camino al liderazgo es el servicio. Dos razones principales por las cuales servimos a Dios. Y la número uno, fíjate cuál es: por gratitud y agradecimiento. Lo mismo que Jesús hizo por ti, debes de hacerlo por alguien más. Deberemos servir a Dios por gratitud, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que está haciendo hoy y por todo lo que hará en el futuro. Esto hace que la necesidad de servir nazca en nosotros. Si el motivo de gratitud es removido, nuestro ego servirá buscando reconocimiento y por motivos que no son puros delante de Dios. Escucha bien, el punto número uno de las dos razones principales por las que servimos a Dios son gratitud y agradecimiento. Lo mismo que Jesús ha hecho por ti, lo tienes que hacer por alguien más, sirviéndole a Él, sirviéndole a tus hermanos aquí en la tierra. Y el punto 2 de las dos razones principales por las que servimos a Dios es amor. Otra razón para servir a Dios es el amor. Esta es la fuerza que nos lleva a servirle y el motivo principal será agradarle. No hay servicio a Dios sin servir a su pueblo.
Servir a otros es como servir a Dios mismo. Y la escritura es muy clara, Hebreos 6:10, de la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Y ese es el testimonio de 15 años. Hoy, ¿de qué puedo hablarte en esta tarde? De servicio. Eso es lo que me ha abierto puertas en esta tierra y eso es lo que nosotros debemos de tomar en esta tarde. Que el camino al liderazgo se llama servicio. Cuando servimos a Dios por gratitud y amor, es difícil que salgamos heridos por la gente y dejemos de servir, porque estamos enfocados en Dios, en complacerlo y en avanzar su reino en la tierra, sin importar lo que pase en el camino. Dice la Escritura que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, como dice 1 Corintios 13:7. Y esta es la noticia en esta tarde, que ciertamente el Señor no olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para Él y cómo has demostrado su amor por Él sirviéndole a otros. Esta es la recompensa de esta tarde, noche, y esto es por ello que los dos motivos o las dos razones principales por las cuales servimos a Dios son gratitud y agradecimiento y amor. Debes notar esto. Hoy en día hay muchos creyentes lastimados. ¿Sabes por qué? Porque dejaron de servirle a Dios y piensan que lo que sucedió en su corazón es un motivo para no servirle a Dios, y esto es un error muy grande. Ahora, quiero compartirte 8 motivos del por qué servimos a Dios. Te acabo de dar 2 razones, ahora vamos a ver por qué servimos a Dios, y son 8 motivos. El punto número 1 está en Deuteronomio 13, del 3 al 4. Dice la Escritura: el Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas. Con todo el corazón, con toda tu alma, sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Entonces, tienes que meditar esta palabra. El punto número 1 de los 8 motivos por los cuales servimos a Dios es porque es un mandato. La Escritura es muy real. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas. ¿Y cómo Dios prueba nuestro corazón? A través del servicio. Numerosas veces la Biblia nos manda a servir a Dios, no a otros dioses, ni a ídolos, ni al dinero, o poner a alguien por encima de ellos, por encima de Dios. Tu familia no está por encima de Dios. Tu trabajo no está por encima de Dios. El dinero no está por encima de Dios. Es un mandato, una orden que requiere obediencia, que requiere tiempo, que requiere sacrificio, que requiere perseverancia. Además, las recompensas y beneficios de servir a un Dios fiel y amoroso son incomparables. Ese es el punto número 1 de los 8 motivos por los cuales servimos a Dios. Y el punto número 2, ve lo que dice: hay bendiciones y recompensas por servir a Dios. Deuteronomio 11, 13 al 15, la Escritura dice: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, no te está diciendo tus mandamientos, sino los mandamientos del Señor, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Este es otra de los motivos del por qué servimos a Dios. Y este es el número 2, dice Deuteronomio 11, 13, 15, hay bendiciones y recompensas por servir a Dios. Y te las está dando muy claras.
Dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Quizá en este momento estás en la lluvia temprana. Pero ¿cuál es la noticia de esta tarde? Viene la lluvia tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Esas son las bendiciones. Dice que cuando recoge tu grano, cuando tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, te habla de una provisión permanente los 365 días del año. Y en el punto número 3 de los 8 motivos de por qué servimos a Dios, hay maldiciones y consecuencias por no servirle a Dios. Te lo explico en Deuteronomio 11, del 16 al 17. Dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y se cierren los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. La misma palabra de Deuteronomio 11, 13 al 15, está también una palabra en Deuteronomio 11, 16 al 17, en donde dice que Él va a cerrar los cielos y que la lluvia temprana y tardía cesará sobre tu vida. Él no está diciendo que te está maldiciendo. Él te está diciendo que hay consecuencias por no servirle a Él. Entonces debemos de pensar en esto, que ganamos más sirviéndole a Él. No es, fíjate bien, no es una maldición para nuestra vida, sino son bendiciones. Pero Él nos advierte, si tú me dejas de servir, los cielos se van a cerrar para ti. No es lo mismo ser un creyente que un servidor o un líder en tu iglesia. No es lo mismo la bendición para un creyente que para un hijo de la casa. Así es que considérate así. Considérate un hijo de tu casa, de tu iglesia. Considérate que tienes un pastor. Y el punto número 4 de los 8 motivos del por qué servimos a Dios dice, servir es el Espíritu de Jesús. Y Él nuestro mejor ejemplo sobre la tierra. Marcos 10:45 que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a darnos el mejor ejemplo. Él vino a poner el mejor ejemplo en esta tierra, pero respetando la escritura de Deuteronomio. Él sabía que su mejor bendición venía de su Padre. Y por lo tanto nos vino a poner la muestra de la escritura que está en Deuteronomio. Que servir por gratitud y agradecimiento y amor se le abrieron las puertas en esta tierra para que Deuteronomio lo cumpliera sobre esta tierra. Nuestro mejor ejemplo de servir es el Espíritu de Jesús, porque Él nos ha puesto ese mejor ejemplo. El Espíritu de Jesús es el servicio. Y nosotros no podemos guiar gente a quienes no hayamos servido antes. Escucha bien. Tú no puedes guiar gente a la cual no le hayas servido antes. No vas a poder guiar gente a los cuales tú no le hayas servido. Hay gente que se identifica contigo por el servicio que les has dado. Entonces, cuando ellos ya se identifican contigo, tú los vas a poder guiar. Ese es el Espíritu de Jesús, el espíritu de servicio de Jesús. ¿Qué te parece? Y entonces, fíjate bien, Jesús es el perfecto ejemplo de servicio. Un verdadero líder influencia a sus seguidores sirviéndoles. Un líder guía con el ejemplo. Por tanto, en el camino del liderazgo, el servicio es esencial para bendecir e influenciar las vidas de otros. Bendigo la iglesia de Puebla. Cada que hemos visitado la iglesia, se nota su amor por servirle a Jesús. De verdad, bendigo sus vidas. Pero te digo algo, si tú te estás preparando, te vas a ir
yo lo declaro proféticamente que a partir del mes de junio tú vas a ser otro tipo de servidor. Alguien que ha ganado en esta tierra autoridad para poderle servir. Pero recuerda bien, tú no vas a poder guiar a nadie al cual no le haya servido. Y ese es un gran ejemplo que viene de Jesús. Cuando usted ya no quiere servir, pierde la esencia del liderazgo. Entonces solo quiere ser servido. Hay muchos que llegan y dicen: a mí no me pongas a hacer algo en la iglesia, ponme a predicar. Sabes que nadie puede llegar allá sin antes haber servido en todos los departamentos de la iglesia. ¿Y qué dice Marcos 9:35? Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Sabes cuál es la noticia en esta noche? Que tú, que has sido el servidor, vas a ser el último, pero tienes un lugar especial en el reino de Dios. Y el punto número 5 de los 8 motivos del por qué servimos a Dios: mientras servimos a Dios, Él desarrolla y moldea nuestro carácter. Él tiene que moldear nuestro carácter. El servicio va a moldear tu carácter. El servicio va a moldear todas las situaciones que están pendientes en nuestra vida. Y es real y es necesario que todos seamos moldeados. Porque si a este tiempo no ha ocurrido, entonces te digo algo: tienes que servirle a alguien para poderlo guiar. No dejes que los cielos se cierren en tu vida y que la lluvia temprana y tardía cesen de bendecir tu vida. Dice acá: cuando estamos disponibles para servir a Dios, es mucho lo que Él puede hacer a través de nosotros. Es durante el servicio que lidiamos con las debilidades de la gente, sus errores, sus imperfecciones y actitudes. Y eso es lo que Dios usa para moldear nuestro carácter. Hay un refrán que dice: la iglesia era perfecta hasta que usted y yo llegamos aquí. Y eso es una realidad. La iglesia perfecta de Jesús se descompuso cuando tú y yo llegamos, porque llegamos a que nos sirvieran. Pero hoy que estás del otro lado, hoy te vamos a activar para que tengas ese corazón de servidor. La pregunta es: ¿seguirás sirviendo a Dios después de que alguien lo ofenda? ¿Seguirás sirviendo a Dios? ¿Continuarás sirviendo a Dios después de un desacuerdo, de un juicio, de una crisis financiera o durante una persecución? Si esto te quita el amor por servirle a Jesús, entonces te digo algo: nunca le serviste. Quizá tu corazón se enfrió y dejaste de servirle, pero este es el tiempo para que te vuelvas a conectar. Y es una gran bendición este tema en esta noche. Continuará sirviendo a Dios cuando incluso su propia familia, fíjese bien, esté en contra de su decisión de comprometerse con Dios. Aún tu familia seguirá sirviéndole a Jesús aun cuando tu familia está en tu contra. Claro que sí, porque tú y yo estamos cuidando nuestra salvación. No creo que tu familia te vaya a dar tu salvación. Es en nuestro servicio donde experimentamos todo tipo de presión, y esa presión es la que Dios usa para moldear nuestro carácter. Si perseveramos en el servicio y en la obediencia a Dios, perdonando las ofensas, manteniendo nuestros ojos en Jesús, amando a la gente a la que servimos, aprendiendo de nuestros errores, siendo agradecidos, permaneciendo fieles y leales a la casa donde Dios nos ha plantado, entonces podremos desarrollar el carácter de Cristo. ¿Qué piensas de esto? De los 8 motivos del por qué servimos a Dios, te voy a dar el número 6. Durante el servicio probamos nuestra fidelidad a Dios. Mateo 25:23, fíjate lo que dice. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel.
No le dijo, bien, buen siervo que me dejaste de servir. No lo dice así. Te vuelvo a leer Mateo 25:23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que yo espero escuchar al llegar al cielo. Eso es lo que todos deberíamos de esperar escuchar. Cuando comenzamos a servir a Dios, muchas veces Él nos pone a servir haciendo cosas pequeñas. Quizá te ha tocado lavar los baños, quizá te han mandado a barrer la iglesia, quizá te han mandado a sacudir las cosas, a conectar el audio, no sé, alguna actividad. El Señor va a probar tu corazón con las cosas pequeñas. Y en esas cosas Dios te va a bendecir. Si podemos ser fieles aún en aquello que parece pequeño, Dios nos confiará cosas más grandes. ¿Puede usted servir y permanecer fiel detrás del telón donde no hay reconocimiento? Cuando servimos a Dios siempre pasamos la prueba del tiempo. El lugar más hermoso donde me ha tocado servir son los tiempos de oración e intercesión, allá donde nadie te ve y donde piensas que nada está sucediendo. Pero ¿sabes qué? Al final del servicio, cuando tú sales de ese cuarto que se llama allí, te enteras de todas las noticias y de todos los testimonios que Dios hizo. Y el lugar para mí preferido es donde no me ven, donde están mis tiempos de oración, donde están mis tiempos de intercesión, donde están mis tiempos de ayuno, donde están los tiempos donde puedo sembrar, donde están los tiempos donde puedo sembrar algo más allá de lo que puedo dar. ¿Estás dispuesto a servir a Dios por el resto de tu vida? ¿O piensas que todavía no tienes tiempo para servirle? Por lo general, Dios nos pone a servir en áreas donde hay algo que debemos aprender. Todas las áreas donde tu pastor te mande a servir, sabe que te va a bendecir y va a formar tu carácter. Ya sea que sirvamos en un ministerio, en la iglesia, en una asignación del reino, Dios siempre nos está mirando y debemos perseverar, porque el tiempo y el fruto probarán si somos fieles. No estamos sirviendo solo para mantenernos ocupados, sino para ser fructíferos y productivos. Solo al que multiplicó sus talentos, Dios lo llamó siervo bueno y fiel. Lucas 16:10, fíjate lo que dice la escritura. El que es fiel en lo muy poco, también dice, en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Así es que, pudiese que tienes poco, dices, tengo poco, pero ¿sabes qué? Es ahí donde Dios te va a probar, en cosas pequeñas. Según nuestra fidelidad, Dios determina cuándo más nos puede confiar. Mucha gente empieza a servir buscando ser promocionado. Una promoción es Dios confiándonos un nuevo nivel de servicio. Dios promueve a la gente por su fidelidad, pero el servicio nunca cesa. Por tanto, debemos aprender a servir con la intención correcta, buscando agradar a Dios y con el propósito de dar frutos para el reino. Ojo acá. Quizá en otro tiempo pensaste, voy a servir para que la gente me vea, que es lo que yo hago. Pero la intención correcta de tu corazón está equivocada. Escucha bien, dice, en su camino de liderazgo usted debe permanecer fiel sirviendo a Dios y a su pueblo a través de la visión de la casa. ¿Cuál es la visión de la casa? Evangelizar, afirmar, discipular y enviar. Escucha bien, cuando tú tomas un creyente y le empiezas a servir, tú comienzas evangelizándolo. Tú después lo afirmas, después lo discipulas, después lo envías. Hasta después de que tú lo envíes, ese creyente te va a empezar a seguir. Nadie te va a seguir si tú no le has servido. Cada uno de nosotros en nuestro servicio con cada persona que lleva a la iglesia deberíamos de evangelizarlo, deberíamos de afirmarlo, deberíamos discipularlo, y hasta que tú lo veas que la iglesia está sirviendo dentro de una iglesia que es enviado, entonces tu trabajo habrá terminado. Pero hasta ese tiempo Él te comenzará a seguir.
Esta es la noticia de esta tarde. Usted debe servir en el área que le apasiona y permanecer fiel y fructífero allí, con un espíritu enseñable, siempre dispuesto a aprender de quienes han sido fieles antes que usted. Recuerde que antes que usted ha habido ya gente que ha servido por muchos años y que tú puedes aprender mucho de ellos. Eso te va a traer madurez en tu carácter, porque a pesar de los años han seguido sirviendo. Yo bendigo a los pastores en las iglesias que a pesar de esta pandemia siguen sirviéndole a su pueblo. Y en el punto número 7, en el servicio aprendemos a andar bajo autoridad y a crecer en autoridad. Ok, el servicio te mete bajo la autoridad de quien te está guiando, de quien te está enseñando. Jesús fue un hombre bajo autoridad. Él vino a servir y a darse a sí mismo, pero su servicio no fue en independencia, sino en total sumisión al Padre. Todo aquel que sirve en el reino de Dios debe estar bajo autoridad. ¿Quiénes no están bajo autoridad sirviendo a Dios? Aquellos que sirven pero se quejan del servicio. Eso no es estar bajo autoridad. De inmediato te sales de la bendición. Todo aquel que le sirve en el reino de Dios debe estar bajo autoridad. En cualquier área de la iglesia donde usted sirva, siempre habrá una autoridad delegada. La obediencia es sumisión a la autoridad por elección. Recuerde, se lo vuelvo a repetir. La obediencia es sumisión a la autoridad por elección. Tú determinas ceder y esa autoridad va a estar sobre ti. Mientras servimos debemos aprender a obedecer y someternos a las autoridades, las cuales fueron puestas por Dios para llevar orden y reforzar el ADN, el patrón de la casa. Toda iglesia tiene una visión y tu pastor es el encargado de transmitirte esa visión. Y Romanos 13, del 1 al 2, la escritura dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Todo servidor dentro de una iglesia debe estar bajo autoridad y ser obediente a esa autoridad delegada en la iglesia. Te aseguro que muchos han tratado de instruirte, pero pocos se han sujetado a esas autoridades. Servir en el reino de Dios es un gran privilegio. No importa cuán talentosos podamos ser, si no nos sometemos a la autoridad podemos perder el privilegio de servir. Dios le dará autoridad sobre toda área en la que usted se haya mantenido sirviendo con fidelidad. Tu primer prueba se llama fidelidad. Escucha bien. Dice acá, los militares que tienen un alto rango de autoridad primero sirvieron como simples soldados y a través de sus años de servicio y sacrificio ganaron autoridad con el paso de los años. Y esto es verdad. Esto es una gran verdad. ¿Por qué? Porque nadie puede brincar por alto la parte de llamada a servicio. Lucas 7:8, fíjate lo que dice: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Eso es una cuestión militar que todos entendemos acá, pero eso es una cuestión de estar bajo autoridad. Que cuando alguien en la iglesia te dice ve y haz esto, tú vas y lo haces con todo el corazón, por gratitud y agradecimiento. Dice acá, un centurión era un comandante de 100 hombres. En el capítulo 7 de Lucas, el centurión entendía la autoridad, porque él mismo era un hombre bajo autoridad. Asimismo, cada persona que sirve debe aprender a obedecer órdenes y a hacer lo que se le pide. Una vez que sirvamos y somos fieles en nuestro servicio, Dios nos da más autoridad para ser líderes en el reino de Dios. Lucas 19:17 dice: Él le dijo: está bien, buen siervo,
Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. 10 ciudades no es lo mismo. 10 ciudades no es lo mismo que una ciudad, que un área local. Si estamos hablando de ciudades, estamos hablando de un llamado apostólico. Y el punto número 8, el servicio nos califica para recibir nuestra herencia. Nunca vas a recibir tu herencia si no te atreves a servirle a Dios. Si usted quiere calificar para recibir su herencia, debe servir. Usted sirve por aquello que vendrá en el futuro. Un padre es aquel que da una herencia. Y en el reino de Dios hay una herencia espiritual para los hijos que son fieles servidores. Te comparto y te abro mi corazón. Mi bendición no está de igual manera sobre los que son hijos de la casa como los que son creyentes y que no han determinado servirle a Dios. Usted nunca será un buen siervo sin la revelación de ser un hijo. Usted tiene que ser un hijo y debe tener un padre, pero ese padre le va a enseñar a caminar sobre la tierra. Y usted se va a tener que sujetar bajo la autoridad de ese hombre terrenal, físico. Dice acá, Josué sirvió a Moisés por muchos años. Esto lo calificó para recibir la herencia del hombre de Dios al que sirvió. Escucha bien, Josué no fue promovido nada más porque era bueno, sino Josué fue trabajado a través de servirle a Moisés. Números 27:18. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Escucha bien, te lo vuelvo a leer. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Dice la escritura que cuando puso la mano sobre él, vino la bendición sobre Josué. Nadie, escucha bien, nadie que haya demostrado con servicio, con fidelidad, con amor, con gratitud su servicio a Dios, no podrá venir la lluvia temprana y tardía sobre su vida. ¿Cuál es la actitud correcta para servir a Dios y a su pueblo? Escucha bien, debemos estar siempre listos para servir con gozo. Si todo lo que te han enviado a hacer no lo has hecho con gozo y lo has hecho por carga, entonces te digo algo, no lo has hecho bien. Deuteronomio 28, 47 al 48 dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos. Te digo algo, si en este tiempo no le estás sirviendo a Dios, ¿cuál es la noticia? Le vas a servir a tus enemigos. Si hay alguien que no ha tomado la decisión, que diga: yo quiero ser un líder calificado, que está bajo autoridad, que está sirviendo por amor, que está sirviendo por gratitud, entonces te digo algo, servirás a tus enemigos. Y esos enemigos se llaman otros dioses, como lo dice Deuteronomio. Hay gente que en este tiempo no le está sirviendo a Dios. La noticia de esta noche es que si no le estás sirviendo a Dios, le estás sirviendo a otros dioses. ¿Cuáles son esos otros dioses? No le estás sirviendo a Dios, estás haciendo otras cosas menos para Dios. Casi estamos por terminar. Servir a Dios con gozo debe ser nuestro deleite. ¿Has visto esas personas que papá y mamá en casa le dicen a los hijos: ve y compra las tortillas? Estos son ejemplos. Y el hijo hasta te tuerce la boca, te tuerce todo. ¿Sabes qué se están ganando para su vida? Una maldición. De igual forma hay servidores dentro de la iglesia que piensan que están haciendo lo correcto. Pero si no le están haciendo por gratitud, por amor, con fidelidad, te digo algo, su corazón está equivocado. Y te doy ejemplos. Jesús disfrutó, fíjate bien, Jesús disfrutó sirviendo a sus discípulos. No se cansó de servirles. José disfrutó sirviendo a Faraón. Ruth disfrutó sirviendo a Noemí.
Eliseo disfrutó sirviendo a Elías. Timoteo disfrutó sirviendo a Pablo. Jesús le vino a servir a sus 12 discípulos. Quiero preguntarte, Dios te ha puesto mucha gente a tu alrededor a los cuales tienes que servirles, pero hasta la fecha no lo has hecho. Pero hoy en esta noche vamos a hacer una oración para romper con esa maldición. Muchos pierden el gozo de servirle a Dios porque han sido heridos y lastimados por otros. Debemos estar listos para perdonar, para confiar en Dios y servirlo con plenitud de gozo. Si lo que estás haciendo en servirle a Dios no te trae gozo, escucha bien, entonces tu corazón no está correcto. Debemos servir a Dios con humildad. Hechos 20:19 dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Escucha bien. Sirviendo a Dios con toda humildad, aun cuando vengan los problemas, aun cuando vengan los desafíos, aun cuando estés pasando una situación económica, eso va a demostrar lo que hay en tu corazón. La humildad es una decisión diaria. Cuando servimos a Dios con humildad, Él nos da su gracia sobrenatural para perseverar y dar fruto en cada área. Dios rechaza el orgullo, pero le da gracia al humilde. No podemos dejar que el orgullo gobierne nuestro corazón y mente. Tenemos que servirle con humildad y amar a la gente, tal como Jesús nos ama a nosotros. ¿Cuál es la noticia de hoy? No retengas la lluvia temprana y tardía. Permite que Dios pueda guiarte en esta tarde.